médicos nos sentaron, nos dijeron: papá, mamá, su hijo tiene una patología que es crónica, va a necesitar de estos equipos de por vida. La internación domiciliaria surge como para liberar un poco camas hospitalarias. ¿Sí? En casa se nos cortó la luz y no sabíamos qué hacer y nadie nos había preparado para ese momento. Nos llama la empresa distribuidora de energía, le digo: mi hijo no puede respirar, puede entrar en paro. Nos atendió una computadora, ni siquiera nos atendió una persona que estaban trabajando en la zona, y lo que dicen siempre: él consumía 1800 kilowatts y se traducía en boletas que nosotros no podíamos pagar. El registro establece que cada 2 años se tiene que renovar y hay muchos de ellos que se les está rechazando esa renovación. Vos hoy agarrás las 10.000 personas y las mandás al hospital, el gasto es el mismo. No podía entrar a una casa de un electrodependiente porque lo veía Joaquín en cada nene, digamos, ¿no? Uno de los temas tabú de los que nadie habla en esta presidencia, probablemente también desde hace muchos años, es qué pasa con las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las medidas que tiene prevista este gobierno en medio del plan motosierra con los subsidios que afectan a las personas que dependen del Estado para los apoyos que necesitan para vivir? Este es el caso de las personas electrodependientes. Las personas electrodependientes gastan muchísima luz y gracias a una ley que se generó a partir de la historia de quien nos está acompañando hoy aquí, de Mauro Stefanici y de su hijo, que en un ratito vamos a hablar un poquito de cómo fue que se llegó a esta ley. Las personas electrodependientes en nuestro país no pagan la electricidad porque tienen internación domiciliaria y dependen de aparatos electrónicos para vivir. Así era la vida de Joaquín, el hijo de Mauro. Joaquín falleció a los 6 años. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Me siento muy cargada por el hecho de que tu nene ya no esté y haya sido el puntapié que dejó esta ley con derechos para personas con discapacidad, con electrodependientes, ¿no?, en nuestro país. Contame un poco cómo fue que vos empezaste a transformar ese dolor en esto, ¿no? Bueno, Joaquín nació muy prematuro, pesando 700 gramos, estuvo casi 1 año, un poquito más en realidad, internado en La Plata, en terapia intensiva, donde tuvo muchísimas cirugías, porque bueno, producto de esa prematurez, muchos órganos estaban inmaduros, necesitó de muchos equipos, necesitó de muchas intervenciones quirúrgicas. Y bueno, llegado un tiempo determinado, los médicos nos sentaron, nos dijeron: papá, mamá, su hijo tiene una patología que es crónica, va a necesitar de estos equipos de por vida, por lo cual le recomendamos empezar a hacer todo el trámite para ir con internación domiciliaria, para mejorar la calidad de vida de Joaquín, la nuestra, que íbamos y veníamos de Loma de Zamora a La Plata todos los días, y también la internación domiciliaria surge como para liberar un poco camas hospitalarias y un sistema que a veces está casi al borde del colapso. Ahí fuimos a casa. Yo siempre cuento que nos enseñaron a hacer cursos de RCP, cambiar sonda nasogástrica, hacer todo. Te tenés que transformar casi en un enfermero. Casi en un enfermero. De hecho, la casa se transforma en una terapia. Sí. Nosotros, todos los autitos, pasó a ser con caja de antibióticos, sondas, distintas cuestiones. Y bueno, en casa se nos cortó la luz y no sabíamos qué hacer y nadie nos había preparado para ese momento. Porque nos despertamos a la madrugada, Joaquín estaba hundiendo las costillas, no podía respirar, le estaba cambiando el color, porque en ese momento usaba concentrador de oxígeno, no estaba funcionando. ¿Eso sucedió en qué año? ¿En el 2020? 2015. Finales del 2015. Joaquín nació en abril de 2014. Pero perdón, esta fue el primer problema que tuviste con la electricidad cuando ya tenías internación domiciliaria. Exacto, a los días de llegar a casa. Como que ese fue el primer golpe que vos diste. Exacto, como ¿qué hago? Porque uno, cuando te pasa una situación así, decís: bueno, llamo a la empresa distribuidora de energía, le digo: mi hijo no puede respirar, puede entrar en paro, a los 5 minutos van a estar acá. Bueno, claramente eso no pasó. Nos atendió una computadora, ni siquiera nos atendió una persona, y cuando nos atendió una persona nos dijo que nos teníamos que trasladar porque estaban trabajando en la zona, y lo que dicen siempre, ¿no?, entre 8 a 10 horas se va a resolver.
nos dieron una respuesta técnica. Eso estás hablándome de la primera vez, ¿no? Pero ahí es lo que un poco te llamó a decir, hay que hacer algo, una ley que garantice que no sea una máquina la que nos atienda a nosotros, que nuestra vida, la vida de nuestro hijo depende de una máquina. Exacto. Y ahí, justo en diciembre de 2015, cambia la gestión, suceden todos los incrementos tarifarios y ahí nos encontramos con otro problema, con la imposibilidad de pagar la luz. Él consumía 1.800 kilowatts y se traducía en boletas que nosotros no podíamos pagar. Sí, ¿cuánto sería ahora, por ejemplo, 1.800 kilowatts? Y nosotros en ese momento, hace muchos años, pagábamos 2.500 pesos, ahora son más o menos 120, 125 mil pesos, solo más de luz. O menos, exacto. Y ahí eso nos dejó como abajo del paraguas de los tarifazos y nos empezaron a dar visibilidad en muchos medios. Y cada vez que salían a un medio de comunicación de cómo nos afectaba el tarifazo también a nosotros, porque nadie tuvo en cuenta la problemática, no hubo una tarifa especial, no hubo absolutamente nada, ahí, bueno, muchas familias nos fueron escuchando, nos buscaron por redes, nos contactaron y ahí empezamos a armar la Asociación Argentina de Electrodependientes y a pedir por una ley nacional. Sí, después fuimos por varios despachos hasta llegar a Carlos Castañeto, que fue el que puso todo su equipo a laburar y se redactó el proyecto que posteriormente en 2017 se termina sancionando por voto unánime tanto en diputados como en Senado. La ley 27.317 sancionada en 351. Sancionada en 2017, la ley de electrodependientes, ¿qué derechos garantiza? Bueno, primero que nada crea el registro de electrodependientes por cuestiones de salud, porque antes era una empresa privada quien decía si necesitabas más o menos luz. Crea el registro, el Estado te reconoce y te otorga los derechos de esa ley, que básicamente es la gratuidad del suministro. Se hicieron muchos estudios también respecto a que la internación domiciliaria le ahorra un dinero al Estado, sí, porque si estaría en un hospital estaría gastando la luz del hospital, exacto, todo lo del hospital. Crea el registro, la gratuidad del servicio y nos da el derecho a pedir una fuente alternativa de energía en caso de un corte de luz. Además crea un 0800 que en realidad obliga a la distribuidora a que cree un 0800 que funcione las 24 horas, los 365 días del año y que sea atendido por una persona. O sea que vos, estando en ese registro, se te corta a las 3 de la mañana y te atiende una persona que te da una contención y que vos le podés explicar por lo que estás atravesando. Es muy importante porque hiciste lo que hacen algunos padres y es transformar el dolor en acción y además en un servicio para otros. Escribiste, este es tu tercer libro, está ahora en la Feria del Libro, se llama Conectados por Siempre, una luz de amor y esperanza. Hiciste 2 antes. Y acá hay una hermosa foto con mi otro hijo, con tu Nacho. Otro hijo, con Nacho, que tiene ahora... Y ahora tiene 8. 8 años, como Antonio. Y tenía 4 cuando falleció Joaquín tenía 4. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el cual falleció Joaquín? ¿Se van deteriorando sus órganos? Sí, Joaquín, tenía un problema pulmonar muy severo porque durante mucho tiempo necesitó de respiradores que lo mantuvieran con vida, pero le fueron lesionando el pulmón. Eso hizo que tenga una atelectasia pulmonar, que tenga diversos problemas tenía muchas internaciones la última lamentablemente tuvo una falla multiorgánica, empezaron a fallar todos los órganos y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Eso fue un poquito antes de la pandemia, pero tenía que ver con toda la patología de base él ya venía acumulando y que terminó en ese... Según el registro de electrodependientes que se generó a partir de la ley, en la que vos impulsaste junto con otros padres, son aproximadamente 10.000 los electrodependientes hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy con esas personas y con los tarifazos de luz? Los que ya están en este registro, me imagino que deben seguir recibiendo el beneficio, digamos, por llamarlo de alguna manera, de no pagar la luz, ¿no? Exacto. Pero siguen naciendo personas electrodependientes. Sí, lamentablemente hay muchas bajas y hay muchas altas, por eso el registro se mantiene en niveles constantes.
más allá de que la ley también establece que se deben crear campañas de difusión que nunca se hicieron ni con la gestión anterior ni con la anterior de la anterior. Nunca se realizaron, pero en ese marco, digo, de la no campaña hay altas y hay bajas, ¿no? Me cuesta decirlo así porque parece que estoy diciendo que mi hijo es una baja, pero se entiende. Sí, se entiende que es lo que pasa. Lamentablemente hay personas que fallecen y hay incorporaciones nuevas. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hoy se están dando, en realidad no es que se dan de baja, sino que el registro establece que cada 2 años se tiene que renovar. Entonces, hoy todos los que lo hicieron hace 2 años tienen que pedir la renovación y hay muchos de ellos que se les está rechazando esa renovación. ¿Con qué argumento? Porque esto no es algo que se cure, ¿no? O sea... No se cura. El argumento del informe médico es que determinadas personas con determinada patología que usan CPAP, que es un respirador, tienen una batería externa. Ese es el argumento del informe médico. ¿Está bien? Te quiero decir cuál es el argumento por el cual el gobierno no renueva los pedidos. Claro, pero eso, el informe médico es el que hace el Ministerio de Salud, no es que lo hace el médico cabecera. Entonces ellos argumentan eso y en reunión a nosotros lo que nos dicen es que, por ejemplo, la vida de una persona que hace 30 episodios por hora de apnea de sueño y que necesita un CPAP, la vida no está en juego ahí. La vida no corre riesgo, no se va a morir mientras duerme. La verdad que la ley establece por cuestiones de vida y por cuestiones de salud. Entonces, si una persona necesita un CPAP... CPAP es un respirador electrónico que tenés que tener todo el tiempo porque no podés respirar por tus propios medios. Claro, que es... ¿El Ministerio de Salud considera que no es tan importante respirar durante la noche porque uno está dormido? ¿Una cosa así? Bueno, básicamente ellos lo que dicen es, si vos tenés una apnea de sueño, es decir, que dejás de respirar por unos instantes, te vas deteriorando, pero no te morís. ¿Está bien? No te morís después, claro. Claro, entonces lo que nosotros dijimos es, ¿y qué vamos a esperar? ¿Que esté en una condición de algo irreversible para aceptarlo y garantizar el suministro continuo? Yo vuelvo a la ley establece que es electrodependiente quien por cuestiones de vida y de salud precisa equipos de electromedicina. Y la reglamentación dice, los equipos de electromedicina son, y ahí está ventilación invasiva o no invasiva, que es el CPAP. Por eso nosotros decimos que lo que están rechazando está por fuera de la norma. Claro, que es ilegal lo que están haciendo. Nosotros conocemos el espíritu de la ley, participamos. A mí no me va a venir a contar Diego, puede sonar soberbio esto. ¿Quién es Diego? El director que nos recibió, me lo mencionaste recién. Diego Mazarajian, que es director de Servicios Especiales. Servicios Asistenciales, tiene a cargo el registro, nos recibió muy educadamente, lo tengo que decir, nos escuchó. Ahora, la realidad es que por más que él me argumente todo lo que me quiera argumentar respecto a que no está en juego la vida, la ley abarca cuestiones de vida y de salud. Obviamente, Pero discúlpame, a ver, si una persona, todos necesitamos respirar para vivir, si una persona tiene apneas que generan que esos segundos no respire porque tiene una condición de vida X, es obvio que eso genera un deterioro en la salud. Y es obvio también médicamente que si le diesen la posibilidad de respirar, su salud se deterioraría menos. Es como decir, bueno, total, ya están jugados casi la respuesta que te dieron, no sé. Por eso se lo indica al médico. Nosotros tenemos una carta que nos manda una persona desempleada que no puede pagar la luz, que nos dice, no hay nada más incómodo que usar la máscara, yo no la quiero usar. Yo la uso porque tengo un problema de salud, porque me la indica el médico y porque si no tengo 30 apneas por hora. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista apnea es cuando te quedás dormido, como que te desconectás, dejás de respirar. El cerebro deja de mandar un problema neuronal y el cerebro deja de enviar la orden de respirar. Que puede durar segundos, puede durar más, menos y podés tener varios episodios. Uh-huh.
nosotros tenemos te un podés rechazo. caer, no podés manejar porque la podés poner, Claro. o sea, te puede pasar de todo con Sí, eso, en sí. esos instantes. Quiero tratar de entender, ustedes tuvieron una reunión entonces con el director de Servicios Especiales, Diego Mazarajian, que depende de Russo, el Sí, secretario nosotros de Salud. pedimos reunión directamente al ministro y bueno, nos enviaron la convocatoria a una reunión. Del el ministro director. te derivaron a un director, no a un subsecretario, o sea, ministro es secretario, creo, de Salud, no a un subsecretario, sino a un director. Sí, no sé si hubo una orden directa o no, pero nosotros presentamos una nota y a la semana nos convocó el director, entiendo que habrá tenido que ver con eso, porque incluso la reunión citan la nota. O sea, claro, pero digo, nota. Si está cerrado el registro para inscribirse y hay gente que están haciendo que tiene este problema, ¿cuál sería la lógica de no renovar? Que esperar que perdón, ¿no? La bestialidad, porque habría que esperar que fallezcan algunos como para sostener el número. O que deteriore tanto su salud y decir, bueno, dentro de 4 años, porque te dan a entender eso. Porque esa es una parte del problema que es parte de lo que estamos enunciando, parte de lo que nosotros fuimos a manifestar en Ministerios de Salud, que son las renovaciones que están rechazando. Y lo que yo digo es, tan equivocados no estamos, que son electrodependientes, porque hace 2 años y hace 4 años y hace 6 años, en algunos casos, los aceptaron. Es la primera vez que alguien dice no. Estamos hablando para que la Pero gente ¿cuál es sepa la duda? de ¿Quién va a 10.000 hacerse personas, pasar por un electrodependiente? O sea, no, ¿cuál es la joda? Es como, realmente, yo entiendo las auditorías y todo, pero es muy desagradable todo lo que uno tiene que hacer por un trámite de discapacidad, por un trámite para ser electrodependiente, para pedir ayuda, para conectarse a una máquina. ¿Quién podría hacerlo para sacar una ventaja? No, y además está todo probado porque ellos piden polisomnografía, piden todos los estudios que tienen que totalmente, pedir. claro. Nosotros, vuelvo a este caso, que tenía 30 apneas por hora, que presentó la polisomnografía, presentó el estudio médico donde dice que necesita porque tiene 30 apneas, y ellos los rechazaron. ¿Cuál fue el compromiso de ellos? Decir, bueno, estos casos que tienen 30 apneas por hora, los vamos a reevaluar, los vamos a pensar. Eso la semana pasada se pusieron a pensar, digamos. Ahora, los que tienen menos apneas no. Y la verdad que ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para decidir quién merece tener una mejor calidad de vida en esa circunstancia y quién no? Y a lo largo de la experiencia que tenemos nosotros, que estuvimos, insisto, reunidos en su momento con la gestión de Macri, la de Alberto y esta, siempre en cualquier registro de la administración pública podés cometer errores de inclusión o de exclusión. Cuando es muy finito, digo, no vos por ahí, por error, excluís a alguien que lo necesita o terminás incluyendo. Siempre la lógica fue, no cometamos errores de exclusión. Bueno, por las dudas vamos a dársela. Claro. Vamos a dárselo para que no se deteriore su salud. Ahí es donde yo digo que hay un cambio de criterio, hay un cambio de política y ahora se cometen otro tipo de errores, como decir, bueno, por las dudas lo dejamos fuera. Por las dudas no te lo doy. Por las dudas no te lo doy. Claro. Y estamos hablando, insisto, de 10.000 personas, no estamos hablando ni de 100.000 ni de... Vos nos mandaste, a nuestra productora le mandaste un servicio de electricidad, no sé si era de Norte o de Sur, de un paciente. Bueno, ese es un caso testigo de la otra parte del problema. ¿Cuál es la otra parte del problema? Y inscripciones nuevas, está bien, porque yo te contaba lo de... No hay renovaciones, ahora hay inscripciones nuevas. Salís del hospital y te dicen tu hijo va a depender de por vida de una máquina. Sí. Tenés el bebé acá y te lo tenés que llevar. Exacto. Entonces, vos en esa situación llegás a tu casa en noviembre, diciembre, te iniciás el trámite para ser electrodependiente. Bueno, hasta el día de la fecha que estamos andando a mayo, tenemos, como el caso que yo mandé, que se inscribió los primeros días de diciembre y todavía no se lo aprobaron. Entonces, ¿cuánto está pagando esa persona que nos mandaste? Era 103.000, 110.000 pesos de luz. Ponele que la mayoría de los 10.000 estén pagando 120.000, 150.000 pesos, ¿no? Podemos decir de luz, que es lo que todo este dolor y esta angustia, digamos, tiene que ver finalmente con este dinero, ¿no? Con 10.000 personas o 12.000, serían 1.500 millones de pesos, ¿no? El subsidio que se está pidiendo. 1.500 millones de pesos. A ustedes les puede parecer un montón. Ahora, yo que me dedico a investigar en qué se malgasta la plata del Estado, les puedo asegurar que 1.500 millones de pesos se han usado para, no sé, mejorar
los ventanales de unidades, casi unidades básicas de distintas cosas. Sacamos en Border Periodismo también ayer en cuánto se gastó en refaccionar el microestadio en el que habló Cristina, que también nos daba como 600 millones. O sea, este dinero no es que no existe en nuestro país para nada. Algunas cosas se les destina y no se cuestiona, ¿no? Exacto, o sea, no estamos hablando de una plata que nos vaya a dejar en default. Si te pones con el lápiz más fino, es muchísimo menos, porque, rápido, sin ponerme técnico, porque además no lo soy, pero la energía tiene 3 componentes: generación, transporte y distribución. Nacional, a excepción de Edenor y de Sur, como operan en Cava y en provincia, son jurisdicción nacional. Ahora, el resto, la distribución es provincial. Nosotros pues tuvimos que salir para que todas las provincias se adhieran a la ley. Lo que te quiero decir es que un electrodependiente, por ejemplo, que está en San Luis, el Estado argentino nacional se hace cargo y gira los fondos de la generación y del transporte. La distribución se hace cargo de la provincia. O sea que ni siquiera son 1.500 millones de pesos. Es menos, porque vos ahí no estás contando la distribución de las provincias que se adhirieron a la ley. Y pero las provincias que se adhirieron a la ley, igualmente, si esto es el máximo posible, 1.500, estamos hablando de pocos millones para lo que es un presupuesto provincial, incluso municipal, te quiero decir. Digo, está un montón de gente con zozobra sufriendo, además de lo que le tocó en la vida, por algo que cuesta como muchísimo 1.500 millones de pesos mensual en todo el país. Y al gobierno nacional le cuesta menos. Es muy impresionante, a mí me impresiona el silencio en estas cosas, ¿no? Como que, a ver, si no querés hacer daño y si querés tener en cuenta a la gente más vulnerable, que no solamente es la gente que cobra un plan, ¿por qué no darle curso y soluciones concretas a este tipo de temas, ¿no? Como que hay un montón de funcionarios importantes que no hablan en salud, por ejemplo, ¿no? Como lo que estamos hablando, en discapacidad. Y vuelvo al tema anterior, porque esta discusión la tuvimos cuando peleábamos por la ley, el impacto fiscal y demás. Si vos hoy agarrás las 10.000 personas y las mandás al hospital, el gasto es el mismo, digamos. La luz la tienen que pagar igual, y además hay estudios, pueden googlear, hay muchísimos estudios que te hablan de hasta un 60% que se ahorra el Estado con una persona con internación domiciliaria. Está en auge la internación domiciliaria, porque al Estado le sale más barato pagar eso que use una cama. Y además porque descomprime. Yo siempre digo, esto nos beneficia a todos nosotros como usuarios del sistema de salud. Porque si estas 10.000 personas vos las ponés en un hospital público y ocupan una cama, o sea, no es que es esto o nada. Si lo sacás de la casa porque la persona no puede pagar la luz y lo tenés que llevar a un hospital público y pagás la luz igual, digamos. Mauro, cuando murió Joaquín, ¿no te dio ganas de desaparecer y de la Asociación Argentina de Electrodependientes y olvidarte del tema este? Bueno, a ver, me pasaron muchas cosas y imposible, digamos, no emocionarme. Yo lo primero, no podía entrar a una casa de un electrodependiente porque lo veía Joaquín en cada nene, digamos, ¿no? Y eso me costó. Pero después es hasta terapéutico, porque es encontrarle sentido al dolor. Decir, bueno, sufrimos tanto y también porque creemos que parte de mantenerlo vivo a Joaquín entre nosotros es honrando su memoria, hablando de él. Yo por la asociación hoy estoy hablando con vos de Joaquín, hay muchos que están escuchando de Joaquín, y la verdad que en un principio obviamente nos afectó, porque además Joaquín falleció 2 semanas antes de la pandemia, o sea que nos tuvimos que encerrar, no pudimos hablar con nadie, no pudimos hacer nada de lo que un psicólogo o alguien te recomienda. Pero bueno, después con el paso del tiempo, ¿no? Le encontramos un sentido y nosotros decimos, ¿no? Un poco honrar su memoria y que su lucha haya servido para algo. Vino a esta vida, sufrió, porque la verdad que sufrió, porque tuvo mucha cirugía, muchos pinchazos, la verdad que no la pasó bien, más allá de todo el amor que le dimos. ¿Cuántas cirugías? Y el primer año tuvo casi 10 cirugías. Tuvo cirugía del corazón, cirugía de intestino, tuvo botón gástrico, tuvo traqueotomía. Entonces lo que nosotros también pensamos, si nos reconforta eso, es decir, bueno,
por lo menos, no te miro porque lloro más. Bueno, perdóname, yo no, que aparte habla de tu sensibilidad, así que y sé tu historia también. Pero igual no debería suceder pero los nenes es como que son mi debilidad, ¿no? Y bueno, es muy doloroso cuando uno ve que sobre todo que un hijo, ¿no? Sufre porque es lo peor que le puede pasar a un padre. Hay una impotencia, porque vos decís, pinchame a mí, operame a mí. Tal cual. O sea, doy mi vida porque llegas a un punto que vos decís, basta, que no sufra más, doy mi vida a cambio de que él tenga salud. Y aprendés el verdadero valor de la vida. Total. Porque nada que ver con esto que estamos hablando, pero sí, muy chiquito, yo cuento, un compañero, cuando yo tuve la oportunidad de cambiar el auto, me dijo, a vos sí que te va bien en la vida. Yo le pregunté por qué. Y me dice, no, bueno, sacaste un 0 kilómetro. Le digo, te cambio los pulmones de mi hijo, mi auto, por tu moto y los pulmones de tu hijo. Lo que le quise decir con esto, te va bien en la vida cuando tu hijo tiene salud. Porque, y lo naturalizamos tanto, el hecho de que nuestro hijo tenga salud, y entonces yo siempre aprovecho para decir, hay que valorarlo, porque no es tan además natural. Cuando te pasan estas cosas es como que a veces empezás a escuchar como en otra frecuencia a la gente que no tiene ningún problema con sus hijos, tal vez quejarse por cosas que vos decís, ay Dios, dámelo a mí ese problema. Pero bueno, es muy importante encontrar el sentido del dolor, darle un sentido a la vida, darle un sentido también a la muerte de Joaquín, y que ese sufrimiento haya generado algo tan importante como una ley que establece derechos para las personas electrodependientes y que permite que hoy podamos, en base a esa ley, pedirle al gobierno nacional que revise de manera urgente, tan urgente como la urgencia que tienen ustedes en respirar, ¿no? Seguramente ninguno de ustedes puede aguantar la respiración o caerse redondo en un desmayo y seguir adelante, digamos, con una reunión de gabinete, por decirlo de alguna manera, o jugando con un perro o haciendo algo que les guste, paseando en la plaza con sus hijos o llevándolos a un club. Entonces, digo, con esa urgencia, la misma urgencia que se requiere al respirar, tomar el tema y resolverlo. Son 10.000 casos. Nadie puede esperar, no es un caso que se pueden tomar un tiempo para evaluar, a ver cuándo lo tocan en reunión de gabinete y cuándo se terminan de pelear con los políticos y terminan con la interna o de hacer cálculos. A veces a mí me duele cuando noto un poco de especulación política, como que pareciera que como la gente con discapacidad no podemos movilizarnos mucho porque es un quilombo, ¿no? Sacar a los chicos, más un chico electrodependiente, no lo podés sacar de la casa. Y se especula un poco con eso, ¿no? Como que se dialoga con los gremios, se dialoga con los que tienen, no sé, organizaciones, empresarios. Sí, aparte de cuestión numérica, si nosotros somos 10.000, hasta para hacer una campaña de difusión, ¿qué vamos a hacer si son 10.000? Totalmente. ¿Qué lo vamos a recibir a él si representa 10.000? Tal cual. Entonces, pero bueno, son 10.000 personas que necesitan de la energía para poder vivir, que no les cambia la economía. Por eso digo, dejen de dejar gente, si tienen dudas, métanlo igual al registro, no les va a cambiar. Nosotros somos los primeros que no esté nadie en ese registro que no tenga que estar. Estamos hablando de 10.000 casos, no es que tuvo un caso de 10.000 a 100.000, claro, que vos podés renueven los registros, hagan las anteriores auditorías, mientras están los registros renovados, garanticen el servicio y hagan el trabajo que tienen que hacer. Mauro, vamos a seguir visibilizando esto, porque la verdad que no hay manera de aceptar que la salud sea un número, ¿no? Yo, como siempre digo, tampoco se puede, también está bien las cuentas, están bien las auditorías, está bien cuidar los fondos públicos, pero no se puede manejar un país con un Excel. Y por más que sean pocos, muchas veces en esa es como los gestos personales, ¿no? Capaz que vos decís, bueno, y acá si no me ve nadie, ¿por qué voy a ayudar a no sé, que necesita ayuda para cruzar la calle? ¿Por qué le voy a devolver la plata a que se le acaba de caer del bolsillo? Si total no me ve nadie. Sí. Porque eso habla de cómo sos como persona. Y lo mismo con el país, ¿no? Sí. Y yo ahí, para despejar dudas, todos los que nos contactaron a nosotros que fueron rechazados, les pedimos los estudios, tenemos todo. No hubo un solo caso, digo, para despejar dudas, no hay un solo caso que el ministerio pueda decir, mirá, en realidad no. Porque en realidad todos están acompañados de estudios, y yo se lo dije en la reunión y se lo digo, la prueba de eso es que quien está a cargo del registro hoy, el doctor asesor,
Mariano Silvera es el mismo que estaba con Alberto. Entonces, si vos sospecharas que en la gestión anterior se hizo alguna cuestión rara, y bueno, evidentemente lo primero que haces es correrlo. Yo celebro que no lo corran, porque el tipo, bueno, puede saber del tema. Ahora, que no nos tomen el pelo y nos digan que están analizando y porque creció el volumen cuando todavía no se llegó al 2019, cuando había 13.800 inscriptos. El número hoy es 10.000, el que tenés ahí, que te pasé yo, que fue el pedido de acceso a la información pública, 11.000, el que me dijo la semana pasada el director de servicios asistenciales. Que se fijen ellos igual cuál es el número, ¿no? Porque vos encima de todo tener que estar pidiendo un acceso a la información pública para que digan cuánta cantidad de gente es la que necesita un derecho que está asistido por la ley, la verdad que parece bastante humillante, como de mínima. Así que, bueno, volvemos a insistir, esta nota y todas las que hagan falta para poner en agenda a esos que no pueden movilizarse, a esos que no pueden pararte el tren, a esos que no los conoce Elon Musk o quien sea que te importe que conozca la Argentina, pero que son realmente vulnerables, y no porque no tengan trabajo, sino porque no tienen vida, sino están conectados a una máquina. No es ninguna gracia y nadie hace este trámite ni pide esto por diversión o por hacer un negociado, ¿no? Hay que estar en la piel de un padre como Mauro, que está aquí de pie luchando, pudiendo decir no quiero saber más nada de esto, me importa un carajo lo que le pase a los demás, porque yo ya lo que pasé no puedo recuperarlo, que es la vida de tu hijo. Así que bueno, te valoro, gracias, te felicito por lo que estás haciendo y bueno, pedimos nuevamente si querés decirle a la cámara lo que le dirías si pudiese escucharlo en un short que vamos a hacer seguramente el presidente, para que el presidente o cualquier funcionario de salud para que escuche el reclamo. No, bueno, esto, ¿no? Que nosotros y los electrodependientes necesitan del Estado porque obviamente no le es rentable a la empresa regalarle la energía, no le es rentable. Esto no lo regula nadie, acá tiene que intervenir el Estado. Son 10.000 casos, necesitamos de ese Estado presente en este caso. No voy a entrar en una discusión de otros casos, digo, en este caso puntual se necesita de un Estado que acompañe y que garantice la vida, porque si se corta la luz y una persona está conectada a un respirador, se puede morir o si no puede tener un daño neuronal muy complicado. Entonces, que por favor revean estos casos, son muy poquitos y necesitan de la energía para poder vivir. Si no es en estos casos, ¿en qué casos el Estado debería de intervenir? Si no son en estos casos. Suscríbanse a Border Periodismo, ahí también está este programa Chat de Mamis, y compártanlo, que eso nos sirve mucho. Denle like y ayúdennos a través de sus redes a difundir en esta nota que me parece muy importante visibilizar. Gracias, Mauro. A vos, gracias.